Entonces tiene muchísima enseñanza de lo que creía el apóstol Pablo, de quién era el apóstol Pablo, y nos ayuda a comprender muchas cosas acerca de lo que es el cristianismo. Hay cosas que se piensan que es cristianismo y que es humanismo. El cristianismo está centrado en Jesús y en hacer la voluntad de Jesús. El humanismo está centrado en el placer propio y en que nosotros nos sintamos bien. Son dos cosas contradictorias, ¿ok? Y de hecho, el cristianismo a un principio no tenía muchísimo apoyo en este tipo de tiempo en el cual había mucho argumento griego, helenista, que se centraba en el placer del hombre, porque mientras los griegos buscaban su autocomplacencia, el buscar satisfacer sus deseos, de repente vienen estos predicadores, ellos creían de un Dios nuevo, de creencias nuevas, a decir que alguien murió por nosotros. Y que si estamos dispuestos a vivir para Él y aún a morir por Él, tenemos la vida eterna. Esto es algo contradictorio a lo que la gente muchas veces busca. Las personas en su naturaleza no buscan un lugar en donde se te pongan compromisos o un lugar en donde te exija cambiar ciertas cosas, sino muchas veces buscamos un lugar cómodo. Y el día de hoy quiero hablar acerca de eso. ¿Por qué estás en Vida Nueva para el Mundo Toluca? El que seamos una iglesia tan grande tiene beneficios como por ejemplo todos los eventos que nosotros tenemos. Pero también es muy fácil el que tú seas inconstante y que pases desapercibido. Estás aquí porque nadie te dice nada si no vienes a los tiempos de oración, si no te disipulas. Es fácil perderte entre la multitud y no tener un compromiso serio con el Señor. Es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Me gustaría que abrieran sus Biblias en 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 en adelante. ¿Ok? Nosotros hemos visto en esta carta a los tesalonicenses el contexto en el cual fue escrito. El apóstol Pablo fue en esta iglesia de Tesalónica en donde fue perseguido y tuvo que salir de esta iglesia a causa de esta persecución. Se le cobró a Jasón, que era la persona a quien lo había estado cuidando, se le cobró por haber estado protegiendo al apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo sigue su ministerio y no se queda mucho tiempo en Tesalónica. Estuvo, dice la palabra de Dios, 3 días de reposo enseñando en las sinagogas. Entonces no les dedicó mucho tiempo a la enseñanza, y fue algo increíble que vimos la semana pasada, porque a pesar de que solamente el apóstol Pablo dice que estuvo poco tiempo, fue una iglesia que testificó, fue una iglesia que dio fruto y fue una iglesia que ya estaba compartiendo hacia otras personas. Y yo les compartía, ¿qué has hecho tú con todo lo que has recibido de la palabra de Dios? Muchos de ustedes tienen más de 3 semanas que han escuchado el evangelio. ¿Y qué estás haciendo con todo lo que se te ha dado? Es algo confrontador la iglesia de Tesalónica, porque nos damos cuenta que esta iglesia en el poco tiempo que escuchó de la doctrina y escuchó lo que Jesús hizo, fue una iglesia que se entregó. Y así hay personas, ¿no?, que me dicen, ay, ¿cuánto tiempo necesito para ser una persona transformada? Bueno, el cristianismo, a veces personas piensan que es venir y esperarse a que Dios haga todo. De hecho, hay gente que le echa la culpa a Dios. Señor, ¿por qué no me quitas esto? ¿Por qué no me quitas el otro? Dejando a un lado la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios. ¿Ok? El apóstol Pablo, al estar poco tiempo en la iglesia de Tesalónica, sale, sigue a Berea y después sigue a Atenas y se queda con una preocupación. Esta preocupación es, híjole, estuve poco tiempo con los tesalonicenses. ¿Seguirán en la fe? ¿No te ha pasado a ti que cuando llegas a compartirle a una familia o a alguien y no te da mucho tiempo de compartirle la palabra de Dios, te quedas con esa espinita?
híjole, esta persona habrá entendido el mensaje, si habrá comprendido bien lo que le quise explicar. Y bueno, pues el apóstol Pablo escribe esta carta como respuesta a los informes que le trajo Timoteo de cómo iba esta congregación, ¿ok? La palabra de Dios nos enseña que tiene una gran responsabilidad el ser pastor o el ser aquel que enseña la palabra de Dios. Y esto va para todos aquellos que en su corazón esté el anhelo de enseñar la palabra de Dios. No es cualquier cosa, ¿ok? Enseñar la palabra de Dios no es como ser maestro de matemáticas. Entender ciertos principios y enseñarlos, sino que la palabra de Dios nos enseña que la enseñanza bíblica tiene y conlleva varias responsabilidades. El apóstol Pablo no solamente enseñó doctrina, sino el apóstol Pablo acompañó en la fe a aquellos que escuchaban la palabra de Dios. Santiago capítulo 3, verso 1, dice la palabra de Dios algo que si pusiéramos atención nos evitaríamos muchas malas doctrinas y muchas malas enseñanzas. Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Siempre que tú tienes el anhelo de tu corazón por compartir la palabra de Dios, eso es algo bueno, ¿sí o no? El que anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que si tú tienes el anhelo de tu corazón por ayudar a la gente, te prepares. Imagínate un médico que diga: yo tengo el deseo de mi corazón de curar personas. Y de repente a la siguiente semana abra su consultorio y diga: es que Dios puso en mi corazón curar a las personas. ¿Tú irías con una persona así? Que por un deseo de su corazón, sin preparación, busca ayudarte. No, porque a veces las intenciones son buenas, pero debemos de tener mucho cuidado. Y esto es para todos aquellos que anhelan enseñar la palabra de Dios. ¿Tú quieres enseñar la palabra de Dios? Muy bien, buena obra deseas, pero es necesario que tú te prepares. Es necesario que tú estés listo. ¿Por qué? Porque si no, te puedes convertir en una persona que en vez de ayudar a otros, puedes desviar a otros. Dice la Biblia: un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Por qué? Dice la Biblia: porque caerá uno y también el que está guiando. Los dos caerán y será grande su ruina. Fíjate, un ciego que quiere guiar a otro ciego no solamente no ayuda, sino que es piedra de tropiezo y él también cae. Entonces vamos a ver que el apóstol Pablo tenía varios objetivos pastorales y tenía algo en mente con la iglesia de Tesalónica. No solamente fue y compartió, sino que él mismo en su corazón nos enseñan estos versículos que vamos a estudiar, que él tenía un corazón que buscaba cuidar a la iglesia. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, ¿ok? Del versículo 1 al 2 vamos a ver cuál era el objetivo pastoral del apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso del 1 al 2, vamos a ver cuál era su objetivo. Después vamos a ver en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, cómo el apóstol Pablo buscaba preparar para los problemas a la iglesia. Y esto es algo muy importante, ¿ok? En el objetivo pastoral nosotros nos damos cuenta cuál es el objetivo de nosotros como pastores. El objetivo de nosotros como pastores no es entretener, no es tener el mayor número de audiencia, no es el buscar la atención, el entretener, no. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 3 verso 1, recordemos, el apóstol Pablo ya había pasado de Tesalónica, se había dirigido a Berea y después había llegado a Atenas. Atenas era la capital de Grecia.
Y nosotros nos damos cuenta que ese lugar era un lugar de mucha tensión religiosa, por así decirlo, ya que había muchos ídolos y la gente le gustaban los ídolos y la gente le gustaba enfocarse en sus maestros con grandes filosofías. Los mayores filósofos que han salido han sido de Grecia. Entonces, el apóstol Pablo, ya habiendo dejado atrás Tesalónica, dice aquí en 1 Tesalonicenses 3:1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Fíjate cuál era el corazón del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba en un lugar de muchísima tensión, ¿ok? Había muchísimos debates que el apóstol Pablo tenía en Atenas, pero aún así en su corazón estaba la preocupación por aquellos nuevos creyentes. En Hechos 17:17 habla de esta época cuando el apóstol Pablo ya estaba en Atenas. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Fíjate. El apóstol Pablo estaba en Atenas con un corazón enardecido porque la mayoría de la gente tenía idolatría hacia las cosas que estaba pasando en ese entonces, hacia los dioses griegos, hacia las filosofías de las personas. Nadie quería saber nada de Dios. Entonces el espíritu del apóstol Pablo estaba enardecido, pero no por eso se había olvidado de los tesalonicenses. Verso 17, así que discutía en las sinagogas con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurría. Entonces el apóstol Pablo estaba discutiendo con los judíos piadosos. ¿Quiénes eran los judíos piadosos? Los judíos piadosos eran aquellas personas que todavía no estaban entregados bien al judaísmo, sino que intentaban por las buenas obras pertenecer al pueblo judío, ¿ok? Eran personas que estaban buscando ser parte de los judíos. Estos eran los piadosos, ¿ok? Y dice la palabra de Dios que platicaba con ellos en las plazas. Y algunos filósofos de los epicúreos, ¿ok? ¿Quiénes son los epicúreos? El epicurio tiene mucha similitud con la persona de la actualidad, con la gente que busca el placer por encima de todas las cosas, ¿ok? El epicurio es aquel que busca el placer como finalidad en la vida. Este es el epicurio. Y bueno, yo creo que muchos en esta época son de esa manera. Yo hago lo que a mí me gusta, lo que no me gusta yo lo dejo de hacer. Si yo me siento bien, lo hago. Ustedes han escuchado frases medias epicúreas en la congregación diciendo, si sientes paz en tu corazón, ¿es de Dios? ¿De dónde viene eso? O sea, nosotros vemos a Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿no? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Hay que sentir en nuestro corazón esa paz y de esa manera saber si es de Dios o no es de Dios. Fíjate que a veces nosotros vamos a tener que renunciar a cosas en donde la paz viene por confiar en que Dios está al control, pero esto no significa que nosotros no vamos a tener que renunciar a muchas cosas que nos ofrece el mundo, ¿ok? Estos son los epicúreos con los cuales Pablo discutió, personas que buscaban como finalidad estar bien. Todo tranquilo, todo en mi comodidad, sin nada de esfuerzo, no me disipulo, tengo una relación con Dios para recibir bendiciones, pero no compromisos. A lo mejor un creyente, ¿no? Que buscara de esta manera al Señor sería alguien que está enfocado en las cosas de este mundo. Su Biblia favorita es la Biblia de las promesas, porque le gusta recibir cosas en este mundo, pero no le gusta comprometerse con nada. Y yo creo que cuando nosotros somos llamados a Cristo Jesús, nosotros somos llamados a morir a nosotros mismos. Nosotros somos llamados a andar por el camino estrecho, ¿ok? Y se nos presenta una nueva vida en la cual requiere esfuerzo. ¿Discipularse requiere esfuerzo, sí o no? Sí. Desde el venir a la congregación,
encontrarse con el tráfico entre semana para venir a congregarse. Ahora que vamos a tener nuestro congreso de familias, hay personas que a lo mejor ponen 1001 pretextos para no ir, sabiendo que tienen problemas en familias o sabiendo que tienen que poner un fundamento fuerte. Son personas que buscan su comodidad y prefieren no renunciar a su comodidad ni construir nada. Estos eran los epicúreos. Dice la Biblia que en Atenas no solamente estaban los epicúreos, sino también estaban los estoicos. ¿Quiénes son los estoicos? Los estoicos decían: no hay que buscar las cosas materiales. Lo único que hay que buscar es tener tranquilidad con todo. ¿Okay? Eran los despreocupados, los que no ponían esfuerzo en nada, aquellos que decían: bueno, si es de Dios se va a hacer, si no, no, y no movían ni un dedo. Esto también es un grave error, ¿ok? Que nosotros podemos encontrar. Siempre dentro de la mentalidad judía era la siguiente: nosotros debemos de poner nuestro mayor esfuerzo en hacer todas las cosas y vamos a ver el respaldo de parte de Dios en nuestras vidas, ¿ok? Entonces este es el pensamiento cristiano. Yo pongo mi mayor esfuerzo en vivir para Dios y veo el respaldo de Dios en cada cosa que yo hago. Nosotros nos damos cuenta que la promesa a Josué es: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo. Pero el esfuerzo y la valentía, ¿de dónde proviene? De nosotros. Nosotros tenemos que esforzarnos. Entonces estaban estos dos tipos de pensamientos en Atenas, y el apóstol Pablo estaba debatiendo con los estoicos y estaba debatiendo con los epicúreos, y dice la palabra de Dios que en medio de todos estos debates teológicos que él tenía, cualquiera de nosotros a lo mejor se hubiera desconectado de las iglesias pasadas, pero el apóstol Pablo sintió en su corazón la necesidad de que, si era necesario que él se quedara solo discutiendo contra estos filósofos que eran considerados los mejores filósofos del mundo, si era necesario que él se quedara solo para enviar a Timoteo a fortalecer a la iglesia de Tesalónica, que valía la pena. ¡Qué corazón! El apóstol Pablo buscaba, según la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses 3, verso 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Aquí vemos a otro personaje, Timoteo, ¿ok? Nosotros nos damos cuenta que Timoteo ya no había aparecido más. Aparentemente la primera vez que el apóstol Pablo estuvo en Tesalónica, Timoteo no había ido. Nosotros nos damos cuenta, y ya habíamos compartido, que muy probablemente se había quedado en Filipos, en donde fue encarcelado el apóstol Pablo junto con Silas, ¿ok? Y dice la palabra de Dios que envió a Timoteo con una doble misión. ¿Y cuál era esta misión? La misión era, en el versículo 1, dice: colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo Jesús, para confirmaros y exhortaos respecto a vuestra fe. ¿Ok? Aquí hay dos palabras muy importantes para el ministerio pastoral y para todos aquellos que están enseñando, porque es parte de nuestra responsabilidad. La primera es confirmar. Es responsabilidad del pastor confirmar a las ovejas. ¿Qué es confirmar? Bueno, esta palabra confirmar viene del griego esterixai, que significa fortalecer, establecer y enseñarlos a soportar. ¿Ok? Entonces nosotros estamos aquí para enseñarles a ustedes a soportar las pruebas, para fortalecerlos, porque las pruebas van a venir. Dile al que está a tu lado: las pruebas van a venir. Y esto a veces a la gente no le gusta. Yo he escuchado lugares donde dicen: tus pruebas se van a acabar, ven a Cristo Jesús y tu familia ya va a estar bien, y tu matrimonio ya va a estar bien, y todo va a estar bien. Y vienen a Jesús y todo se pone patas para arriba.
Nosotros tenemos la responsabilidad de decirle a la gente: necesitas fortalecerte, necesitas discipularte, porque van a venir tiempos difíciles. Van a venir tiempos en donde si tú no tienes una buena enseñanza bíblica, es posible que tú te alejes del Señor. Es posible que tú le des la espalda a la fe por no llegar a comprender que te tenías que preparar para los tiempos difíciles. Ay, es que no me discipulo porque ahorita, gracias a Dios, ya estoy bien en mi matrimonio. Te tienes que discipular porque van a venir tiempos difíciles. En todas las áreas de nuestra vida van a venir tiempos difíciles y es sabio entenderlo. En el libro de Proverbios, capítulo 1, a mí me encanta este libro, pero dice al final, ¿no?, que la sabiduría clama en todos los lados, y dice la palabra de Dios que aquellos que desprecian la sabiduría y la enseñanza, cuando ven el tiempo de los problemas, van a estar buscando sabiduría. Ay, ¿y por qué no entiendo las cosas de Dios? ¿Y en dónde está, Señor? ¿Y por qué lo permitiste? Y dice la Biblia en Proverbios 1 que van a buscar respuestas y no las van a tener. Por tanto, el libro de Proverbios da un consejo: vuelve a mi reprensión, vuelve a estudiar la palabra de Dios, vuelve a prepararte. Entonces el apóstol Pablo manda a Timoteo para fortalecer a la iglesia de Tesalónica para los tiempos que van a pasar, para que ellos aprendan a soportar las aflicciones, para que ellos se establezcan y sean personas firmes en la fe, aún en medio de la persecución. Esto es la madurez en Cristo. Madurez en Cristo es saber que aunque tienes problemas, el Señor está contigo. Hay gente que piensa: tengo problemas, el Señor se ha alejado. No, de ninguna manera, sino todo lo contrario. En medio de la prueba, nosotros enseñamos nuestra fe, cuánto confiamos en el Señor. Entonces, el apóstol Pablo manda a Timoteo, número 1, a confirmar, a fortalecer a la iglesia. Y número 2, a exhortar. Esta palabra, exhortar, viene del griego parakelesai, que es de donde viene también Paracletos, del Espíritu Santo, que significa rogar, alentar, infundir ánimo, pedir, suplicar, consolar, confortar, animar, pedir. Dice la palabra de Dios que Timoteo fue a ese lugar para rogar, alentar, infundir ánimo, de tal manera que ellos pudieran conocer más al Señor. Él se entendía como el enviado de parte de Dios, como el responsable para que la iglesia de Tesalónica estuviera animada con las promesas de Dios. Qué hermoso cuando una iglesia está enfocado en lo eterno, está enfocado en las cosas de arriba. Qué hermoso llegar a la madurez nosotros como familia o como creyentes, de que en medio de todas tus necesidades, en medio de todos los pagos que tienes que hacer, de cuentas que tienes que cubrir, de trabajos que tienes que entregar, en medio de todo eso tú te hagas tiempo para conocer al Señor. Qué bendición cuando tú entiendes tu responsabilidad, de que tienes que tener cuidado de estar conectado con el Señor. La palabra de Dios dice que Timoteo fue enviado para confirmar, dice aquí, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaos y exhortaos. Fíjate que Timoteo no fue a dar promesas, no les fue a decir: no se preocupen, van a salir pronto de esto. ¿Lo has escuchado? Todo esto va a pasar, no te preocupes. A ver, todos los que quieren que rápido se acabe su problema, vengan acá, vamos a orar por ustedes. No, el apóstol Pablo envió a Timoteo para decirle a la iglesia de Tesalónica que esos problemas eran parte de la vida, pero que aquel que estaba confiado en el Señor podía permanecer en medio de esos problemas con fe. Esa es la diferencia. Que hay gente que en medio de los problemas se aleja de Dios porque no entiende. Y hay gente que en medio de los problemas conoce más a Dios porque aprende a pasar esos problemas por fe. Por eso dice aquí en el capítulo 3, verso 1, para confirmaos y exhortaos respecto
a vuestra fe. ¿Qué es lo más importante que tenemos como creyentes? Nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Porque cuando tú tienes fe y confianza en el Señor, sin importar que el mundo se esté cayendo, esa confianza te mantiene de pie. Esa confianza te mantiene fiel. Esa confianza te mantiene haciendo lo correcto, sabiendo que tienes un Dios que cuida de ti. Alguna vez una persona me preguntaba ahorita, por ejemplo, acerca de los saqueos que está habiendo en Acapulco. Decía, híjole, ¿qué harían en ese caso, no? Donde ves que todos están sacando cosas. A ver, tú estás ahí afuera, imagínate, estás afuera de Liverpool de la isla. Y de repente te das cuenta que entran solamente 10 familias. Y estás tú ahí. Y empieza a pasar en tu mente pantallas, computadoras. Híjole, pues no hay autoridad. Todo el mundo está saqueando. ¿Qué harías tú? Hay personas que dirían, bueno, todo el mundo lo está haciendo. Pues a lo mejor voy por un maquillaje, por un perfumito, ¿no? Digo, algunos se justificaban. Yo escuchaba ahora a estas personas, decían, es que ellos tienen seguro. Y justificaban lo que ellos estaban haciendo. Pero nosotros como creyentes, ¿qué haríamos? Creo que nuestra confianza en Dios se pone a prueba cuando las cosas están difíciles, no cuando las cosas están fáciles. Cuando la tentación se presenta de tal manera, ¿te acuerdas cómo se presentó la tentación con Eva? Que le presentó el fruto, la serpiente, y que le dijo que comiera de él, que porque no iba a morir, pero Dios le había dicho que sí iba a morir. El enemigo te hace creer que el pecado no va a tener consecuencias. Dios te dice, prepárate y estate fortalecido porque el pecado sí tiene consecuencias. Entonces, la Biblia nos enseña a que lo que yo tengo que fortalecer más es mi fe, porque yo sé que en algún momento esa fe va a ser puesta a prueba. Lo que yo tengo que fortalecer más en la vida de mis hijos es su fe, porque lo que va a ser puesto a prueba en algún momento es su confianza en Dios. Esta palabra fe, a mí me gusta mucho la definición de esta palabra, viene del griego pistis, ¿ok? Y en la época de los griegos había monumentos grandes o grandes estatuas en donde cada una de esas monumentos necesitaba una columna para que todas las personas lo vieran. Esa columna tenía que ser un fundamento fuerte para que no se cayera y para que alzara esa figura. Ese fundamento era llamado pistis, ¿ok? Entonces pistis es un fundamento que nosotros tenemos para mantenernos de pie en los momentos difíciles. ¿Qué tan importante es conocer a Dios? Muy importante. Porque si yo conozco a Dios, voy a saber, por ejemplo, me pasa algo malo a mí. Si yo conozco a Dios, no va a estar en duda que Dios es bueno. No va a estar en duda que Dios es todopoderoso. Si yo conozco el amor de Dios por mí, no va a estar en duda que Dios me haya abandonado. Hay personas que dicen, Dios me abandonó. Eso es por falta de fundamento. Es que el Señor me ha dejado. Es que el Señor ya no me quiere y se sienten rechazados por Dios. ¿Cuándo nos sentimos así? Cuando no tenemos un buen fundamento. Entonces, ¿qué tenemos que fortalecer? Nuestro fundamento. De tal manera que puedan llegar los peores vientos y podamos seguir de pie, ¿ok? El apóstol Pablo sabía su tarea con esta iglesia, que era que ellos estuvieran fortalecidos en su fundamento. ¿Por qué? Primera de Tesalonicenses 3:3 dice el por qué el apóstol Pablo sabía que esta iglesia era necesario que se fortaleciera en su fundamento. Dice la Biblia, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. ¿Alguien de aquí tiene tribulaciones en su vida? A ver, levanten su mano. Les voy a dar una recomendación. No se inquieten. El apóstol Pablo dice que la finalidad de un buen fundamento es que tú no te inquietes en medio de la tribulación. Fíjate,
El apóstol Pablo no busca que la iglesia no tenga tribulaciones. A veces como pastores es más fácil decir, ay, que el Señor te saque de esa enfermedad, o que el Señor te ayude en esto, o que el Señor te dé dinero, o que te abra el trabajo, etcétera, ¿no? Como la solución rápida. Pero el apóstol Pablo lo que buscaba era que la iglesia pudiera estar firme sin agobiarse en medio de la tribulación. Qué diferente una teología centrada en el hombre o una teología centrada en Cristo. Una enseñanza no buscando mi beneficio o una enseñanza que busca la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios, para que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Todos los que levantaron su mano que tienen tribulación, digan conmigo, para esto estoy puesto. Pues no te quieras quitar. Parte de la madurez. En una tribulación, para esto estoy puesto. Señor, fortaléceme. Fíjate cómo a veces la mente humana piensa que la tribulación o las cosas malas provienen del diablo. Y a veces por eso nosotros decimos, ay Señor, pues es que, ¿qué pasa en mi vida, no? Parece que me entrego a ti, las cosas se ponen peor. ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? ¿Qué es lo que no estoy haciendo bien? Pero la palabra de Dios dice que nosotros podemos llegar a la madurez cuando las tribulaciones no nos sacuden. Pase lo que pase, sigo firme en el Señor. Te den o no te den ese trabajo, sigo firme en el Señor. Te cures o no te cures, sigo firme en el Señor. Mi matrimonio se restaure o no se restaure, sigo firme en el Señor. Mi hijo regrese o no regrese, sigo firme en el Señor. Pero nos cuesta trabajo eso porque estamos acostumbrados a escuchar el negociar con Dios. Señor, si tú haces esto, entonces sí te sirvo. ¿Qué acaso Dios no es digno de tu servicio, de tu amor? ¿Lo que hizo en la cruz no te basta para entregarte a Él? ¿Quieres más? ¿Quieres lo que hizo en la cruz más tu caprichito, tu deseo para servirle? Fíjate que esto es algo que el apóstol Pablo buscaba, fortalecer a la iglesia, porque la iglesia se iba a enfrentar a tiempos difíciles, ¿ok? Primera de Tesalonicenses 3:3, a fin de que nadie se inquiete. Esta palabra inquiete viene del griego sainetsai, que significa agitar, sacudir, perturbar, ¿ok? Esto va para todos mis hermanos preocupones. Ay, ¿qué va a pasar? Ay, la guerra, ay, otra guerra, ay, el COVID, no saliste, ay, sí saliste, ay, todo te causa pánico. Te causa pánico lo que está pasando, la guerra, te causa pánico vivir en Toluca, te causa pánico la carretera, te causa pánico. Hay mucha gente muy preocupona. Dice la Biblia que tener un buen fundamento en la fe nos ayuda a que se nos quite lo preocupones. En vez de que estés diciendo, ay, ayúdenme ahora, hasta afliges a los demás hermanos, ¿no? Con tus aflicciones, en vez de estar confiado en el Señor. ¿Tú no crees que Dios tiene en un libro escritas todas las cosas que tú vas a vivir y que nadie va a adelantar el día en que tú vas a morir? Absolutamente nadie. El Señor tiene todos los días de tu vida contemplado, tiene todas las acciones. Dice la palabra de Dios que Él conoce tu levantar, tu sentarte. Él sabe lo que tú vas a decir antes que lo digas. Él sabe absolutamente todo. ¿Por qué te inquietas? Si aquel que lo sabe todo, dice la palabra de Dios, que Él nos tiene en su mano y nadie nos va a arrebatar de su mano, pero estamos preocupados. Ay, no, sí, pero la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sabes que eso no viene en la Biblia? Varios hermanos a veces, gente que me encuentro en la calle, que le comparto la palabra de Dios, me dicen, sí, así como dice en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no dice en la Biblia. La palabra de Dios nos enseña a estar seguros sin importar por lo que estemos pasando. David lo sabía.
David había recibido persecución, su propia familia se rebeló en contra de él. Y a mí me encanta el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Fíjate que David no estaba pidiendo salir del valle de muerte. No estaba pidiendo salir de los problemas, sino que decía David que en medio de los problemas él tenía aliento por medio del cayado del pastor, de la guía del pastor. Y lo que viene enseguida es lo que más amo de este salmo. Dice: tú aderezas mesa delante de mis angustiadores. Qué hermoso que tenemos angustiadores en nuestra vida, sí, pero también tenemos una mesa servida. Y tú tienes dos opciones en medio de tus tribulaciones: sentarte, abrir tu Biblia y disfrutar el banquete, o estar todo nervioso. Ay, Señor, ay, no tengo tiempo para la Biblia porque tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro, y ay, no tengo tiempo para discipularme y no tengo tiempo para... Disfruta tu vida en Cristo. Ya viviste muy afanado muchas cosas. Muchos de los que están aquí intentaron cambiar el mundo por sus fuerzas. ¿Sabes qué? Bájate de tu trono y deja subir al Señor. En tu mente muchas veces piensas que tú eres el que tiene que estar al control de todas las cosas. Y si las cosas no salen como tú quieres, te enojas. ¿Y ahora te das cuenta? ¿Con quién te tendrías que enojar? Con Dios. ¿Por qué? Porque las cosas no salieron como tú querías, pero sí como Él quiso. ¿Por qué te enojas? Estate en paz, sabiendo que tenemos un Dios que está al control. La palabra de Dios dice aquí en el verso 3: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. ¿Qué son las tribulaciones? Las tribulaciones viene del griego slipsis, que significa aflicción, angustia, sufrimiento. ¿Ok? La palabra de Dios nos enseña que la buena doctrina sirve para que cuando venga la aflicción, la tribulación, la persecución, dijeron esto de mí, están en contra de mí, me están levantando falsos, pases lo que pases, el tener un buen fundamento bíblico te va a ayudar a que tú no te perturbes, a que tú no te sacudas, y tú vas a estar en paz, tú vas a estar tranquilo. ¿Sabes por qué te afecta tanto la opinión de la gente? Porque no confías en lo que Dios hace. Y porque piensas que la opinión de la gente va a ganar dominio sobre la gente que está a tu alrededor, en vez de confiar en lo que Dios está haciendo. ¿Sabes por qué tomas justicia propia? Porque no confías. Hay veces, ay no, pues es que pues yo le tengo que ayudar al Señor. No, nosotros tenemos que amar, nosotros tenemos que bendecir. Y vamos a verlo más adelante, ¿ok? Entonces, el trabajo pastoral era esto: fortalecer a la gente para cuando vinieran los problemas, ellos no se sacudieran. Que la iglesia de Tesalónica, al ver la persecución que ellos estaban pasando en Tesalónica, pudieran estar firmes. Fíjate en Ezequiel 34, capítulo 2, verso 12. Aquí vemos al profeta diciendo el cuidado pastoral que tiene que haber de parte de los pastores y la consecuencia de no hacerlo. Dice en Ezequiel 34, 2, es una advertencia muy fuerte contra aquellos pastores que no tienen cuidado de estas cosas que tenía cuidado el apóstol Pablo. Dice Ezequiel 34, 2. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No tenían cuidado de la gente? Estaban buscando su vida, construyendo su futuro, pensando en ellos. No apacientan los pastores a los rebaños, no tenían tiempo. La gente dice en el verso 3: coméis la grosura y os veis de la lana, la engordada degolláis. Querían los beneficios de ser pastores, mas no apacentáis a las ovejas. Y aquí vemos lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo y por lo cual él estaba preocupado: fortalecer a las débiles. Versículo 4: no fortalecisteis a las débiles. ¿De quién son responsabilidad las débiles? De los que estamos más fuertes según el Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios
ni curasteis a la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Fíjate, no nada más no se preocupaban por estas ovejas, sino que buscaban enseñorearse para mandar si eran muy buenos estos pastores. Haz esto, haz el otro, dirigir. Se sentían coaches. Y entonces viene una fuerte advertencia de parte de Dios, porque esto trajo consecuencias. Verso 5, las ovejas, dice aquí, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Fíjate, si tú tienes un estudio, si Dios te ha dado la oportunidad de compartir en casa un estudio, o padres, ¿no?, que tienen a sus hijos y que tienen la responsabilidad de pastorear a sus hijos, dice la Biblia en el verso 5, y andan errantes por falta de pastor. Qué triste que en algún lugar cristiano donde hay un hombre sacerdote o una mujer que conoce del Señor, los hijos anden como ovejas sin pastor, sin guía. Y hay papás que traen a los hijos aquí pensando, ay, que la iglesia les enseñe. Y en tu casa nunca abres la Biblia. Dice la palabra de Dios, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado de lo alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. A nadie le importó. Por tanto, pastores, oíd la palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores. Qué palabra tan más fuerte. Qué palabra tan más fuerte, que nos damos cuenta que es muy contrario al corazón del apóstol Pablo, que en medio de tantas luchas doctrinales que estaba teniendo en Atenas, su corazón se había quedado con la iglesia de Tesalónica. Nuestra tarea como pastores va más allá de quién quiere recibir a Cristo, va más allá de eso. Es ir y hacer discípulos. Ahora, vamos a leer a continuación algo muy interesante en cuanto a esto, porque pareciera que aquí toda la responsabilidad recae sobre los pastores, pero nos vamos a dar cuenta que también hay responsabilidad sobre las ovejas, ¿ok? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 4, el apóstol Pablo buscaba enseñarle a la iglesia de Tesalónica, cómo vivir rehusando a estar enfocado en sí mismo con el ejemplo. No era un pastor que solamente le decía a las personas, renuncien a lo que les ofrece el mundo, sino que él mismo era un ejemplo de que había renunciado a lo que ofrecía el mundo. Primera de Tesalonicenses 3:4 dice, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Qué increíble era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando fue a la iglesia de Tesalónica, todos estudiamos esto, una semana antes había estado en Filipos compartiendo, fue encarcelado, fue azotado. Yo me imagino que todavía iba con el dolor en la espalda en la iglesia de Tesalónica, y cuando llega a Tesalónica entra a la sinagoga y de una se pone a predicar. Yo me imagino al apóstol Pablo con todos aquellos dolores, sin ningún pretexto, iba y buscaba alcanzar a estas personas. Ahora, dice aquí en 1 Tesalonicenses 3:4 que él mismo les había dado ejemplo de seguir sirviendo al Señor aún en medio de sus padecimientos. ¿Por qué? Porque yo considero que mucha gente pone muchísimos pretextos. Pretextos para no discipularse, pretextos para no hacer lo que tiene que hacer. Entonces el apóstol Pablo les decía, así como yo sigo y permanezco y me esfuerzo, deben de hacerlo ustedes.
En Ezequiel 33, versículo 2 al 7, habla parte de esta responsabilidad que tiene el pastor de anunciaros lo que puede venir para que se preparen. Pero también hay una responsabilidad del que escucha estas advertencias y no hace cambios en su vida. Escucha, si tú escuchas una verdad y no haces cambios en tu vida, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Te vas a endurecer. Es lo que dice la Biblia. Y después ya vas a escuchar eso y vas a decir, dice Ezequiel 33:2, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. El pastor es el atalaya, el que tiene cuidado de todo lo que pasa, el que ve al enemigo venir. Han escuchado mucha enseñanza de muchísimos temas. Gracias a Dios, de tantos pastores tan diversos que hay en Vida Nueva, puedes escuchar muchas advertencias de cosas que pueden venir a tu vida. Dice la Biblia: y viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar el pueblo. Ahí están los predicadores, ¿no? Los pastores avisando: cuídense, disipúlense, fortalezcanse en la fe, vengan a las reuniones de oración, vengan a este congreso de familia para que sus familias puedan permanecer firmes. Ahí están, dando y dando y dando palabra. Verso 5. Verso 4. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Puedes tener pastores que te digan lo que tienes que hacer, y tú aún así no hacerlo. ¿Cuántos de los que están aquí traen una nota, un lugar donde anotar las cosas o los cambios que tienen que hacer con su vida? De eso se trata esto. No se trata de que saliendo de aquí digas: ay, estuvo buena, ay, no estuvo buena. Hay veces, si nosotros no anotamos, yo por ejemplo tengo una cosa con mi memoria que a veces, híjole, yo tengo que anotar todo. Yo en la mañana estuve en el servicio del pastor Jesse, estuve anotando. ¿Por qué? Soy pastor, sí, pero también soy oveja. Y yo tengo que poner en práctica lo que escucho. Y aprendí mucho y se las recomiendo. Estuvieron muy buenas las prédicas. Pero si nada más vengo, me siento a contemplar, no, sí, no, sí. Como a lo mejor cuando voy al cine o cuando voy al teatro para dar mi juicio, like o dislike, pierdo el sentido. Porque el venir a la congregación a escuchar la palabra de Dios, la palabra de Dios es útil, ¿ok? Y hay muchas cosas que Dios me va a estar hablando durante los sermones y yo las tengo que anotar. Porque así como un niño se le puede olvidar, ¿no? Le dejan tarea y se le puede olvidar, llega a su casa: ¿qué te dejaron de tarea? Ay, no sé. Pero si saca su cuaderno de tareas y ve lo que está anotado, él tiene la opción de recordar y poner en práctica. Así cada uno de nosotros debemos ser personas que buscan anotar aquellas cosas que vamos a cambiar. Entonces dice la Biblia: cualquiera que oyere el sonido de trompeta y no se apercibiere, y viniendo de espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Verso 5. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Qué increíble que en medio de todos los sermones que se dan, a mí me encanta porque yo he visto familias que se fortalecen, familias que con un mensaje o dos mensajes o que tienen poco en la fe y entran con todo. Hace algún tiempo, no tiene mucho, menos de un mes, una persona que tenía poco en la fe me dice: pastor, ¿qué es lo siguiente? Y le digo: bueno, pues tú antes servías al pecado, ¿por qué no ahora presentas tu vida para servir al Señor? 2 semanas después ya estaba con su trajecito de decán dando la bienvenida. ¡Qué hermoso! Y muchos hemos escuchado constantemente que hay que servir al Señor, que hay que discipular. No, sí, tiene razón, pastor, sí, amén, gloria a Dios. Que hay que abrir la Biblia todos los días en casa, que hay que fortalecernos. Y no hacemos esos cambios. Verso 6, Ezequiel 33:6. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere
él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Dice la palabra de Dios aquí algo muy interesante, que si la culpa no fue del que fue avisado, sino que fue del atalaya que no avisó, ¿quién es el responsable? El atalaya. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios, pero ustedes tienen una responsabilidad también delante de Dios. Ustedes tienen la responsabilidad de que lo que escuchan, ponerlo en práctica, llevarse su libreta de tareas. A ver, familia, ahorita generalmente nosotros después del servicio, ¿cuántos van a ir a comer? A ver, levanten su mano para que inviten. No es cierto, no se asusten. Qué padre ahí en medio de la comida. ¿De qué manera vamos a poner en práctica algo que aprendimos? ¿Qué aprendiste? A ver, ¿qué hay que cambiar? A ver, esta es nuestra responsabilidad. Es cierto, yo no tengo ninguna libreta. Bueno, mira, hay libretas. Es más, hasta en tu celular puedes anotar. Pero en verdad que tenemos que tener cuidado, porque somos comparados con ovejas. Somos olvidadizos. Y el enemigo viene en contra de nosotros y nos tenemos que fortalecer. Por último, 1 Tesalonicenses 3:5. Por lo cual yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que se hubiere tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió a vosotros, de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros. Fíjate algo muy interesante. Pablo envía a Timoteo para ver cómo iba esta iglesia. Y tiene buenas noticias porque esta iglesia, a pesar de todos los problemas, híjole, ¿cuántos llegaría el pastor para ver cómo estás en medio de todos tus problemas? Y en vez de quejarte, tendrías una fe firme y seguirías en amor. Esta fue la evidencia de que la palabra de Dios había caído en buena tierra, que la fe permanecía y eran personas que seguían amando. Esta es la evidencia de un buen cristiano. Un buen cristiano permanece en fe, un cristiano maduro permanece en fe y un cristiano maduro permanece amando. ¿Por qué? Porque el amor no es consecuencia de lo que yo recibo, es una consecuencia del buen tesoro que hay en mi corazón, que ha sido cambiado por el Evangelio. Tenemos una gran responsabilidad. Todos ustedes que han recibido palabra de Dios, todos ustedes que se les ha instruido, que están en una iglesia donde congreso tras congreso, cursos, discipulados presenciales, discipulados en línea, tienes una gran responsabilidad. No menosprecies el lugar en donde Dios te ha puesto. Dios te ha puesto en un lugar para que vayas y lleves fruto. Si una iglesia en medio de la persecución dio tanto fruto como la iglesia de Tesalónica, yo creo que nosotros debemos de esforzarnos más para dar fruto y mostrar el amor de Cristo Jesús en nuestros corazones. Ahí en tu lugar te voy a pedir que cierres los ojos. La recompensa del apóstol Pablo fue que en medio de su necesidad, él fue consolado por medio de la fe de aquellos que siguieron adelante. El día de hoy yo quiero decirte que la mayor recompensa para nosotros como pastores es saber que tú crees la palabra, que tú vives la palabra, que tú abres la palabra, porque entonces tú vas a hacer prosperar tu camino y sabes, van a venir muchas bendiciones. Y aun cuando venga la aflicción, por medio de ese tiempo que te fortaleciste en la palabra vas a estar listo para que no te sacuda la aflicción y puedas seguir adelante. Todos nosotros nos vamos a enfrentar en el día de mañana a situaciones dolorosas en nuestra vida. La única manera de permanecer fuertes cuando eso venga es prepararte desde ahorita, tomarte en serio al Señor. Que sepamos que hay gente que se aleja porque no está preparada para en medio de la aflicción seguir siguiendo al Señor. Y el carácter se desarrolla día a día cuando tú decides congregarte,
sin faltar se desarrolla carácter. Orar todos los días se desarrolla carácter. Abrir tu Biblia todos los días se desarrolla carácter. Y cuando vienen los problemas, con un carácter desarrollado puedes seguir adelante siguiendo al Señor. Pero sin carácter te vas a alejar. El día de hoy ahí en tu lugar dile: Señor mi Dios, el día de hoy te pido que me prepares para los tiempos difíciles. El día de hoy yo he escuchado que soy responsable de las advertencias que escucho y que me tengo que preparar porque van a venir momentos difíciles a mi vida. El día de hoy he entendido que parte de la carrera cristiana es, en medio de la aflicción, tener paz, porque sabemos quién eres tú. Fortalece nuestros fundamentos para que cuando vengan los tiempos difíciles podamos estar firmes en la fe. Y si hay alguien aquí que viene por primera vez, ahí en tu lugar con tus ojos cerrados, dile: Señor Jesús, el día de hoy yo he escuchado que en medio de todas mis aflicciones y necesidades, tú tienes un plan. He buscado hacer mi voluntad durante toda mi vida. Ya no lo quiero hacer más, quiero hacer tu voluntad. Quiero seguirte. Creo que moriste por mí, que al tercer día resucitaste y que todo aquel que cree en ti tiene vida eterna. El día de hoy ya no me quiero apoyar más en lo que yo sé o en lo que me han enseñado, sino quiero apoyarme en tu palabra. Quiero que tú me dirijas, quiero ser obediente a ti, quiero seguirte, quiero hacer las cosas a tu manera, pero necesito que tú me enseñes. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por haber buscado en mí o en el mundo la felicidad, las respuestas, por huir tanto de ti, mi Señor. El día de hoy quiero hacer todo a tu manera. Enséñame. Te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.